Que la gracia, el poder y la virtud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta hora quiero traer y compartir un mensaje de la palabra del Señor, ya que estamos conmemorando lo que sucedió hace aproximadamente 2000 y algunos años. Por eso quería compartirle lo que escribió el apóstol Juan referente a esta situación. Y es precisamente allí en el Evangelio de Juan, en el de los versículos 28 y 29, es lo que quiero en esta hora traer para compartir con todos ustedes. Y lo voy a estar haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Podemos ver entonces en este relato el fiel cumplimiento de la palabra de nuestro amado y bendito Dios cuando había dicho que esto iba a acontecer allá en el huerto de Edén. Lo vemos precisamente que iba a suceder todo esto, esta guerra, esta lucha que iba a haber entre la simiente de la mujer y el enemigo de nuestra alma. Haciendo referencia a la simiente, está hablando claramente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien fue precisamente simiente de una mujer, como la palabra lo enseña y como Dios lo había relatado. También el Señor, cuando da esta profecía, había escrito todo lo que iba a suceder. Y en esos sucesos, esa lucha que iba a haber entre el enemigo de nuestra alma y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se iban a producir heridas. Vemos que el enemigo constantemente trata de herir al Señor Jesús en su cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza, pero su cuerpo es la iglesia, y el enemigo trata por todos los medios. Pero así como el Señor había profetizado allí en el capítulo 3 y el versículo 15 del libro de Génesis, que estas heridas iban a ser en el calcañar, iban a ser en el talón, iban a ser en una parte donde iba a causar la muerte. Pero la herida que el Señor Jesucristo le haría, esa sí le iba a causar la muerte y la destrucción al enemigo de nuestra alma. Por eso es que vemos en todas estas heridas que está sufriendo en su cuerpo, pero él dentro de sí, él sabe lo que va a suceder. Él sabe que va a derrotar al enemigo. Por eso es que el verso 28 que traía para compartir dice: después de esto, ¿qué es lo que era lo esto? Todo lo que habían hecho con el Señor Jesús, desde que lo habían entregado a Pilato y Pilato lo había entregado a los soldados para que fueran a cumplir la ejecución. Después de esto, dice la palabra del Señor que sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, él sabía que ya todo estaba consumado, pero había un detalle que faltaba, algo que estaba escrito que tenía que acontecer, y era precisamente lo que el rey David había escrito allí en el libro de los Salmos, en el Salmo 69 y en el versículo 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces
Vemos que el Señor, sabiendo que estaba consumado y que faltaba algo para que la palabra de Dios se cumpliese en plenitud, Él clamó teniendo sed, y realmente tenía sed nuestro Señor y Salvador Jesucristo en ese momento. Este valeroso soldado, dice la palabra del Señor, que había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Podemos ver entonces con qué crueldad el enemigo hería en el calcañar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús estaba allí presto, levantando su pie para herir la cabeza del enemigo de nuestra alma, del enemigo de Dios, de su enemigo, de aquel que trató de hacer todo lo imposible para que nosotros pudiéramos llegar a ser cristianos y creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confesar que Él es el Hijo de Dios y ganarnos de esa manera el derecho de ser hijos de Dios, porque la palabra nos enseña allí en el Evangelio de Juan que a todos los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y nosotros hemos creído que el Señor Jesús es el Hijo, y allí está nuestra victoria. Aunque podemos ver que esa profecía que el Señor hablaba, donde dice precisamente en el versículo 15 del capítulo 3 del libro de Génesis: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Allí vemos como esas heridas que el enemigo trata de causar para poder apartarnos de la gracia, de la misericordia de nuestro Dios, verdaderamente lo único que hacen es darle cumplimiento a la palabra de Dios. Pero no son para nosotros heridas de muerte, sino que por el contrario, victoria, aquel que aplastó la cabeza de Satanás. Y hoy estamos recordando precisamente esa fecha, cuando el Señor, después de haber sido muerto, sepultado, al tercer día resucitó, y desde ese momento Él está sentado a la diestra de Dios el Padre, dice la palabra, aguardando, porque el Señor le había dicho: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y allí está el Señor aguardando esa palabra que debe cumplirse, pero está allí sentado a la diestra de Dios el Padre. Y lo maravilloso de todo esto es que sentado a la diestra de Dios el Padre intercede por cada uno de nosotros, que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de aflicción, en estos tiempos de angustia, el Señor está intercediendo por nosotros, diciendo: fortalécelos, Padre, fortalécelos, Padre, fortalécelos, Padre. Él está intercediendo cada vez que el enemigo quiere poner desaliento en cada uno de nosotros. El Señor, que está allí sentado a la diestra de Dios el Padre, le está diciendo que podamos ser fortalecidos cada uno de nosotros. Allí es donde nosotros podemos ver que esa herida que el enemigo le causó en ese momento, hace tiempo esa herida que el enemigo le causó, esa herida no era de muerte, era herida del Señor, del cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Él te herirá en la cabeza. Ahí podemos ver entonces cómo esa herida que el enemigo hizo fue para la honra, para la gloria de Dios el Padre, y para nosotros la garantía de la resurrección para vida eterna, como la palabra del Señor nos enseña. Ahí podemos ver cada uno de nosotros donde el Señor recibe todas estas heridas, como lo relata el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 22 del verso 63 en adelante. Allí podemos leer y dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y otros decían muchas cosas injuriándole. Podemos ver entonces cómo el Señor soportaba todas esas heridas. Nuestra salvación le costó
comprados a precio de sangre, dice la palabra de nuestro Padre celestial. Y aquí podemos ver cómo cada uno de nosotros hemos recibido en gratitud de parte de nuestro Dios esa gratificación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero sabemos que la herida que dijo de el Señor ha hecho al enemigo de nuestra alma, esa herida sería para una derrota eterna para él. Para nosotros victoria, garantía de vida eterna juntamente con él. Pero para el enemigo de nuestra alma, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20 y en el versículo 10, y el diablo que nos engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la herida que nuestro Señor Jesucristo le produjo a Satanás, pero esa herida es la que llevó a la destrucción del enemigo de nuestra alma. Cada uno de nosotros podemos leer Dios que a nosotros esa victoria que el Señor sufrió allí en la cruz del Calvario, esa victoria que no estuvo exenta de heridas para Él, esas heridas que el Señor tuvo, en la que a cada uno de nosotros nos garantizan la vida eterna, porque leemos allí en el Evangelio del Señor Jesucristo que Él nos dice: el que cree ha pasado de muerte a vida, no vendrá a juicio. Así que cada uno de nosotros tenemos esa esperanza en el Señor. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, le decía allí en el capítulo 5 y en el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. En estos tiempos que se nos ha ordenado estar en esta cuarentena donde no podemos salir de nuestros hogares, vemos el cumplimiento de la palabra del Señor, como el Señor en su amor, en su misericordia, ha apartado de aquellos lugares que el hombre que le habían sido cedidos por el enemigo los tenía por ocio y esparcimiento. Hoy no puede estar en esos lugares. Hoy debe permanecer en sus hogares. La primera institución que el Señor crea, cuando lo vio al hombre que no tenía compañía, que no tenía un ser idóneo, Él dijo: le haré una compañera idónea. Y allí formó el Señor el primer hogar al crear a Eva. Y hoy el Señor nos pide, según allí el profeta Isaías en el capítulo 26, en el versículo 20, que aguardemos en nuestros hogares, que estemos clamando, que estemos pidiendo que la misericordia de nuestro Señor se manifieste. Y es lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Allí está nuestra victoria, en el cumplimiento de la palabra de nuestro amado y bendito Señor. Allí cada uno de nosotros podemos ver cómo el Señor manifiesta de su amor, poniendo en nosotros ese deseo de estar en comunión con Él, de estar en oración, de buscarle. Muchas veces en nuestras debilidades, allí donde nuestra fe quiere decaer, allí está el Señor a nuestro lado. Alabado, glorificado, bendecido sea el nombre de nuestro amado y bendito Dios. La palabra del Señor, allí en el Salmo 50, en el verso 14 y 15 nos dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. De la angustia te libraré y tú me honrarás. Allí está la oportunidad que el Señor nos da. Allí está esa nueva oportunidad que el Señor nos concede de poder pagar lo que le hemos prometido al Señor. Dice en su palabra: paga al Altísimo. Sacrifica a Dios alabanza. Allí donde muchas veces hay angustia, que haya alabanza para honrar y glorificar el bendito y santo nombre de Dios, que todo lo tiene Él bajo su control. Y en su palabra nos enseña: e invócame en el día de la angustia.
está angustiado, alabe, glorifique el nombre de nuestro Padre Celestial. Vaya a Él en oración y dígale: Padre, te he alabado. Padre, he sacrificado voto de alabanza con mi labio. He pagado, Señor, lo que te he glorificado tu nombre. Por eso, Señor, estando en angustia, te invoco a ti, clamo a ti, Padre Celestial. Y la palabra del Señor dice: te libraré y tú me honrarás. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Cuando nuestro presidente anunciaba y decía que era un enemigo al que nosotros no veíamos, es cierto. Otro hombre de ciencia decía que un solo virus puede llegar y multiplicarse en 10.000. Según ellos es cierto, pero no deja de ser menos cierto que la palabra del Señor nos tiene un relato allí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, los versos 16 y 17. Hablan de una situación similar. Un ejército tenía rodeado al profeta Eliseo para destruirlo. El siervo del profeta Eliseo, ese ejército. Eliseo estaba confiando en el Dios. Quien le había llevado a ese lugar no lo iba a desamparar. Dios nos ha traído a este lugar, no nos va a desamparar. Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar. Entonces, para poder darle confianza, Eliseo clama y le pide a Dios que abra los ojos del siervo del profeta. Señor, abre ahora sus ojos, le dice, para que él pueda ver. Lo maravilloso de todo es que la palabra del Señor nos enseña que después de la oración del profeta, el siervo del profeta Eliseo recibió vista espiritual y viendo hacia los montes, vio allí el ejército celestial que estaba alrededor de ellos para defenderlo. Una multitud de gente de a caballo y de carros que el Señor había enviado. El virus puede ser mucho, puede ser de ver. Él sabe a quién debe mandar a protegernos. Por eso es que cada uno de nosotros debemos tener esa confianza en nuestro Padre Celestial, en aquel que nos ha dicho que nosotros debemos confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Eso es lo que la palabra de nuestro Padre Celestial nos enseña. Por eso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando le dice a Tomás: Tomás, porque tú has visto, has creído, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Allí estamos nosotros. No podemos ver el ejército que Dios tiene a nuestro alrededor, pero porque no lo podamos ver no quiere decir que el ejército no esté presto para defendernos. Allí está el ejército que el Señor ha puesto porque estima preciosa su vida y mi vida. El Señor será quien nos libre, el Señor será quien nos guarde. Solamente nos queda ser obediente a la palabra del Señor, alabar, glorificar el nombre del Señor. No es tiempo de derrota, es tiempo de victoria. El mundo conmemora y mañana el mundo celebrará la de nuestro Señor Jesucristo, pero para nosotros está sentado a la diestra de Dios el Padre. De allí está intercediendo. Él está clamando, Él está pidiendo que nosotros seamos fortalecidos, que nuestro sistema inmune sea fortalecido para resistir lo que el enemigo quiere traer. Por eso, firmemente podamos decir como el rey David decía allí en el Salmo 92: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Eso es lo que en estos tiempos de dificultad, estos tiempos de angustia, es tiempo de alabar, de glorificar, de bendecir el nombre de nuestro Padre Celestial. Gloria al Rey que vive para siempre. Tal vez no será un excepcional músico,
tal vez no tendrá la mejor de las voces, pero eso el Señor que le ha dado su voz, Él lo sabe, y Él quiere oír su alabanza, Él quiere oír esa gratitud que sale de su boca, como decía en el Salmo 50, sacrifique a Dios alabanza, préndase allí en el altar de la alabanza, sacrifique a Dios, alabe, glorifique el nombre de nuestro Padre Celestial. Y después esos labios estarán purificados como lo estuvo en los labios del profeta Isaías, cuando el carbón ardiente le tocó y le purificó, y allí podía invocar el nombre del Señor. Haga esos sacrificios de alabanza, alabe, glorifique a aquel que es grande y poderoso, y verá cómo tendrá usted la oportunidad de clamar, de invocarle en el tiempo de la angustia, de ser librado por el Señor, que le honre para que usted dé testimonio de que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Por eso, en esta hora, aunque nosotros no podamos ver como el Señor Jesús le dijo a Tomás allí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria al Rey que vive para siempre. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Eso es lo que nuestro Padre quiere, un pueblo que confíe en Él, aún en las dificultades, aún cuando todo parece que viene contra nuestro. El Señor dice, no temáis, manada pequeña, yo he vencido al mundo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Por eso es que en esta hora le insto en el nombre del Señor para que usted sacrifique a Dios alabanza de labios, para que sea el Señor engrandecido aún en estos momentos difíciles. Y eso es lo que el Señor espera de un pueblo que Él escogió, que el pueblo confíe en que Dios es poderoso, grande, misericordioso, tardo para la ira, dice en su palabra, pero grande en misericordia. Ese es nuestro Dios, a quien servimos, a quien alabamos, a quien glorificamos, y de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para mi bendito Dios sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Y así como el Señor manda, como le dijo a Moisés, dile a Aarón que así será bendecido mi pueblo. De esa manera quiero en esta hora bendecirle, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga y los llene de su divina y santa gracia. Amén.